Algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuando eres un lector vas pasando de un autor a otro, de una trama a otra, de un género a otro, precisamente para alimentarte de varios estilos, de varias formas de contar historias. Y eso me parece bien. Hay libros que te atrapan y hay otros libros que te sueltan desde el inicio. Este libro, escrito por Virginia Andrews, es un libro que por un lado te atrapa desde un inicio, entre comillas, digo, va empezando poco a poquito, poco a poco se va metiendo más en la historia, pero llega un punto en donde estás tan atrapado, pero al mismo tiempo quieres salir de la historia, ya no quieres continuar la historia precisamente por la brutalidad, la manera en cómo se maneja la psique de un niño. Mm, Debo reconocer que este es de los pocos libros en donde yo terminé de leer, pero yo ya no quería leer por la manera en cómo te sacude emocionalmente el libro. Estoy hablando de Flores en el ático. Seguramente algunos de ustedes lo recordarán. Brutalmente desquiciante. Esto es un libro verdaderamente incómodo, es trágico y hay momentos, yo diría varios, donde se atreve a ser hasta cruel. ¿Por qué? Porque el libro trata sobre la exploración de cómo una persona puede ser modificada, puede ser totalmente trastornada desde que se es niño. El libro trata de la historia de la familia Dolan Ganger. Espero pronunciarlo correctamente. Una familia rica, bien posicionada, pero de pronto muere el padre y entonces Corinne, la esposa, tiene que regresar a la casa de los padres, que también tiene una posición económica favorable o alta. Pero el papá, que estaba en contra del esposo o del matrimonio de Corinne, la saca de su testamento. Y precisamente para poder retomar esta oportunidad de acceder al testamento, al regresar ella vive con los papás sin que el abuelo o el papá de Corinne se dé cuenta. Y ahí es donde los niños son escondidos en una parte de la casa para que el abuelo no se dé cuenta que ahí están. Son escondidos en el ático. Y aquí es donde comienza esta trama tan dura, tan lenta, tan pesada, que yo me atrevería a decir que es una especie como de drama gótico. Es decir, una serie de escenas tan dramáticas en donde hay fuerzas externas que van a oprimir el ser de las personas. Es un libro que es verdaderamente interesante, pero como trabaja tanto con las emociones, te exprimen a más no poder. Tienes que dejar de leer para descansar, o al menos eso me pasó. Yo leía dejaba de leer para descansar, pero cuando lo retomaba yo quería que se acabara la historia, quería que de pronto los niños encontraran un final que fuera adecuado a ellos. Y lejos de ocurrir eso, ocurría exactamente lo contrario. Cómo pasan los días, las horas, los meses y hasta los años, y cómo poco a poco la vida de los hijos se va trastornando hasta que ocurre finalmente una muerte. No quiero decir ningún spoiler, pero a partir de este fallecimiento entonces se generan otro tipo de alianzas entre las personas, entre los niños que están en el ático, y ahora la misión es escapar. ¿Cómo escapamos? Pero cómo escapamos de un ambiente en el cual no pueden hacerlo, están completamente encerrados. Y más que el ambiente externo, más que las puertas, más que el ático, lo que va ocurriendo en la mente de cada uno de los niños es verdaderamente trágico. Es un libro que me incomodó al grado de terminar el libro y continuar la lectura de la saga para poder yo encontrar una paz en algún momento. Yo quería que llegara un momento en la lectura en que yo pudiera decir, ya, quedé tranquilo con esto y aquí lo voy a dejar. Pero no ocurría eso. Entonces los niños se vuelven adolescentes y luego siguen pasando los años. Ya no quiero decir más acerca de la historia como tal, porque sería interesante que lo leyeras y generaras tu propia opinión. A mí me desquició, definitivamente. Yo lo leía, no puedo decir a fuerzas, porque finalmente yo tomaba el libro, pero lo leía con la esperanza de que ocurriera algo que les regresara a ellos la vida, la paz, y por tanto yo quedarme tranquilo. En algún momento ocurrió. Yo te invito a que lo leas y que me digas si tal vez estoy exagerando o no, pero por un lado es un bestseller, por otro lado se tomó esta historia para hacer 2 cintas cinematográficas.
ha sido un éxito mundial este libro. Y las sagas, las que corrieron, Flores en el Ático, Si hubiera espinas, todo esto que es tan avasallador emocionalmente hablando. Yo creo que las obras, los libros que tienen que ver con las emociones y la manera en cómo están explotadas en niños hacen que los adultos inevitablemente sintamos por un lado empatía y por otro lado sientes dolor. A ti te duele la historia de los niños, como fue mi caso. Yo quería terminar ese libro porque dolía leer el libro. Hay otros que lo han etiquetado como al libro, como desquiciante, como una lectura desquiciante, como una verdadera falta a la cordura. Yo creo que reúne todas estas características. La verdad es que yo tengo que reconocerlo, no leí los 4 libros porque ya no quería seguir sufriendo como me dolió, sobre todo el primero. Esto fue ya hace algunos años cuando lo leí. Podría leerlo ahorita, la verdad es que no sé, afortunadamente hay tantas obras que pues están como hay mucha lista de espera, pero en este caso que quedó como un poquito inconclusa, llegó un punto en donde yo dije, con esto yo quedo bien servido y lo dejo. Ya no quería seguir sufriendo, me dolía mucho y por otro lado sentía mucho coraje y quería meterme en la historia para hacer algo, evidentemente no podía, pero me marcó. Yo puedo decir sin ninguna pena, sin ningún temor, yo no terminé de leer la saga. A lo mejor convendría hacerlo precisamente para encontrar cierta paz y poder entender el por qué sucedió todo esto en el primer libro, Flores en el Ático. Hasta el momento, ya han pasado ya algunos años, no me he atrevido. Me he encontrado por ahí los otros libros que podría retomar. Me parece que no ha llegado mi momento y no sé si quiero francamente que llegue este momento. Yo te lo recomiendo para que puedas conocer una forma diferente de las historias, de los libros, de escribir y cómo la escritora Victoria logró verdaderamente sacar, reflejar, me parece que es la palabra adecuada, reflejar el verdadero daño que las personas pueden hacer a los infantes cuando no se tiene la madurez, la empatía, el amor necesario, primero para uno y luego para los demás. Te lo recomiendo porque aparte la mamá de los niños, Corinne, vive su propia historia con su mamá y luego con el abuelo también. Entonces, es una trama por un lado, es un dolor por otro lado, es un sufrimiento por este otro lado y no, para mí fue terrible, pero yo creo que no he leído a la fecha un libro que me haya sacado tantas emociones dolorosas en una lectura, en un libro. Yo te invito a que lo leas, dame tus comentarios, a lo mejor estoy exagerando, no lo sé, pero será bueno escucharte. Dale like, suscríbete y por supuesto nos vemos en el siguiente video.